quiero señalar, para que estemos todos bien precisos, que cuando uno va a analizar rápidamente un sistema, lo primero es determinar cuáles son los riesgos que están presentes en ese sistema. Hay muchísimas técnicas para hacerlo. Una de las más conocidas se denomina HACCP, que es un análisis de los riesgos operacionales. Es decir, usted saca la cantidad de riesgos que pueden estar presentes en una actividad de cualquier tipo y en base a esa actividad ustedes la tienen. Hoy en día, por ejemplo, ustedes lo ven, porque los que están familiarizados con el trabajo saben que hay que hacer un HACCP para poder dárselo a los trabajadores, porque la ley de LOXIMAT exige que ustedes le indiquen a cada trabajador, incluyendo los trabajadores domésticos, cuáles son los riesgos en los que están incursos en su trabajo. Pongo un ejemplo sencillo. Esta mañana el baño de mi madre se quemó el bombillo y nadie podía buscar para sacar. Primero porque vean que con mi tamaño yo sí puedo y los otros que estaban ahí no, porque son chiquitos y las escaleras no eran muy altas. Y cuando me subo y quito la tapa de la lámpara, cuando trato de desenroscar el bombillo, ya el pobre bombillo estaba tan viejo, mi madre tenía 90 años, no es que estuviera la edad de ella, pero por ahí andaba, y le di vuelta y se me quedó la parte de vidrio en la mano y el zócate se me quedó dentro. Mandé a pedir una pinza y lo primero que hice fue tratar de verificar qué pasaba con el switch, si estaba prendido o estaba apagado. Contra todo pronóstico, yo juraba que cuando uno tenía la parte baja del switch hacia adentro, usted tenía la lámpara apagada o el switch apagado. Resulta que cuando meto esto, con mucho cuidado de todas maneras, por precaución, y por fin quito el zócate y en lo que puse el bombillo nuevo se prendió la luz porque era al revés. El que había conectado el switch lo había puesto que cuando prendía apretando la parte baja del switch. Vayan probando por ahí en cuanto switch encuentren para que ustedes me digan quién está contado. Nadie marca dónde está prendido y dónde está apagado. Y está la tapa blanca. Ese es un riesgo operacional. Bueno, los riesgos se clasifican rápidamente, se los digo, aquí están. ¿Me comprenden? ¿Qué es un riesgo catastrófico? Bueno, uno que pasa cada 80 años. Aquí tengo varios gente muy veterana en el tema, que le puede contar después anecdóticamente como ustedes quieran. Nunca soñamos que se iba a prender Tacoa. Para los que no saben de lo que estoy hablando, estamos hablando del incendio de la planta de Tacoa que está en Arrecife, que pertenecía a la Electricidad de Caracas y ahora es de Corpoelec, y donde simplemente la friolera porque además me tocó, por suerte, como ustedes vieron, yo soy ajustador de pérdidas también, y me tocó realizar el ajuste del siniestro. Quiero decir que yo creo que debe haberse llevado, yo me imagino, como unas 800 personas, porque uno de los tanques más grandes de petróleo que estaba ahí, que no es petróleo, sino un búnker que ellos usan para el asunto de las calderas y las cosas, voló, porque se produjo un fenómeno de boilover, y salió una gran ola, como un tsunami de petróleo, y resulta que ahí nadie se había cuidado de los alrededores ni de alejar los barrios. Y el coroto brincó, salió, se llevó los barrios. Y además de eso, creo que se llevó, ¿cuántos bomberos fue? ¿Ah? 79 bomberos que también estaban en la cercanía. En ese momento entendimos por qué las normas decían que no se acerque a un tanque de petróleo que está ardiendo a menos de 150 metros. Porque en ese momento todos estaban cerquita viendo a ver cómo iban a hacer para pagarlo. Y resulta que lo que hicieron fue, perdimos 79 bomberos y perdimos cerca de 800 personas que se murieron porque se los llevó la hora del petróleo. Eso es un riesgo catastrófico, pero eso no pasa todos los días, para cada 100 años. Entonces, esto tiene, y ustedes van a ver, lo mismo pasa con los riesgos importantes. Pueden ocurrir cada 5 años, cada 10 años, los riesgos medianos pueden ocurrir cada 3 años, los riesgos reducidos pueden ampararse y no ocurrir, sino pasar casi todos los días porque pueden tener un problema que está vinculado a, por ejemplo, la producción de coque en la industria petrolera. Cuando ustedes ven esas cosas que parecen un órgano de iglesia grandotote, esas son unos grandes hornos que calientan el petróleo o la base del petróleo del duro que tenemos aquí, del petróleo pesado, y eso al calentarse hace que se evaporen los productos livianos y esos productos livianos son extraídos por otro lado. Pero si ese coque viene de alguna manera contaminado con algo, como hay una alta temperatura, en lo que ellos entran en contacto con el oxígeno en la parte baja, y ustedes después van a ver algo parecido en unos videitos que les vamos a mostrar, se va a encontrar con que eso, al tocar el oxígeno, eso se enciende.
porque eso es la parte del triángulo de fuego, que ustedes saben que se refiere a que ustedes tienen para tener un fuego, un aumento de temperatura, un ambiente que tenga oxígeno, un ambiente que tenga un material combustible y adicionalmente a eso precaverse de que puede haber productos que reaccionen los unos y los otros y que produzcan reacciones exotérmicas y esas reacciones exotérmicas generen un incendio. Entonces, y los riesgos despreciables son aquellas cosas que, bueno, no sé, que puede ocurrir que usted se resbale. Por ejemplo, yo tengo un riesgo reducido, sin embargo se llevó mi cadera. Entonces, que fue simplemente tropezarme con una situación como esta que tenemos aquí. Aquí, gracias a Dios, hay bastante buena iluminación, pero si yo quito la iluminación, el hecho de que la parte plana tenga el mismo color de alfombra que tienen los escalones, hace que cuando una persona como yo, que tiene lentes de esos que ven 3 veces, que si veo para el lejos por arriba, que si veo del centro por aquí, que si veo por aquí para leer, evidentemente que si bajo la cabeza veo para el de leer, y eso no veo nada de lo que está pasando abajo. Y efectivamente, pues, esto es una zona de peligro que debería tener una cinta amarilla que indique que hay una diferencia de nivel con el objeto de que usted no se caiga. Pero lamentablemente, al que lo dice yo, no le pareció sino más bonito que todo fuera del mismo color, no sé si por ahorro o porque le pareció gracioso. El problema es que cuando camine por aquí tengan cuidado, porque hay unos escalones. Yo quiero decirle que me caí uno más chiquito que eso. Y perdí la cabeza del perro. Y ahora renqueo y uso el bastón. Entonces, aquí tengo una cosa aquí con una pistola que es una prótesis. Bueno, seguimos. Para medir los riesgos, ustedes tienen que manejarse en 2 posibilidades. El asunto de la probabilidad de la ocurrencia del siniestro y la frecuencia con que el siniestro está. Como les dije, los riesgos que son altos y catastróficos, que generan consecuencias, tienen una frecuencia cada 10 años y son realmente una probabilidad improbable. Y después, o sea, un poco lo que va a ocurrir. Después están improbables, pero que ocurre cada 3 años, es probable, pero que ocurre cada cierto número de días, probable, frecuente, pero que ocurre cierto número de días, y el riesgo, como le digo, que es el riesgo de todos los días. Eso hace que si ustedes multiplican eso por el nivel, por las consecuencias que les expliqué antes con los riesgos que están en la pirámide, ustedes van a obtener unos números y valores que les van a permitir cuantificar el nivel de riesgo con el objeto de que ustedes se ubiquen. Ok, ahora viene otro concepto importantísimo también. No importa que tú me choques el carro porque yo estoy asegurado. Déjenme decirle que yo también tengo un montón de defectos. Uno de ellos es pegarle a todo objeto que esté parado. Yo no choco con otro carro, pero siempre choco con todo lo que esté parado. Yo soy el único tipo que tiene su camioneta que raya las manillas de las puertas con las columnas del estacionamiento. Y evidentemente eso me tiene muy orgulloso, porque tiene que tener una puntería para que tú nada más rayes la manilla y no rayes a los demás. Y después de vez en cuando le doy unos golpecitos a los postes que encuentro y estas cosas. ¿Y eso qué significa? Es verdad que estoy asegurado. Posiblemente no me va a costar más allá de la póliza, pero el problema es que lo voy a contar. El problema es que ahora tengo 3 semanas sin carro. Primero, premisas. Las premisas son aquellas cosas que uno se sienta y dice, yo voy a partir de aquí dando por sentado alguna cosa o alguna verdad o alguna idea que yo tengo que nadie me va a cambiar. Yo quiero mencionarles esto no es una idea mía, esto es simple y exclusivamente una realidad. El fuego es un fenómeno, un fenómeno, no es una cosa normal, es un fenómeno. El incendio, el fuego de incendio, es un fenómeno. El fuego controlado de una cocina, de un horno, de una fundición, no es este fuego. Este fuego es un fenómeno que tiene la posibilidad de ocurrir en cualquier circunstancia. Para que vayamos teniendo alguna idea, quiero decirles un dato. La temperatura promedio de un incendio promedio es de 1500 grados. Tómense el trabajo de meterse en internet y busquen, por ejemplo, a qué temperatura funde el plástico, a qué temperatura funde el aluminio, y a qué temperatura funde la fibra de vidrio, y a qué temperatura funde el 90% de los materiales. Para que ustedes se den cuenta de que definitivamente tener un incendio que se nos vaya de las manos es muy sencillo con sus 1500 grados, porque realmente los demás fuegos o las demás actividades están. Lo único que se necesita para tener un fuego es una fuente de calor. Una fuente de calor
que puede ser tan evidente como esta, que es lo que llaman soldadura con llama abierta, porque puede ser un soplete o puede ser un electrodo que está trabajando en algún sitio, que eso tenga un elemento combustible. Este es un poquito exagerado porque esta es una montaña de viruta de madera, pero es importante que se vea porque a veces hay montañas de cosas que uno no ve, trapos impregnados en aceite, en combustible o en donde sea, que esta fuente de calor actúe en combinación con el combustible y que eso evidentemente vaya a suceder. ¿Por qué? Por un problema que es un error humano en el 90% de los casos. En el 90% de los casos es un error humano. ¿Por qué es un error humano? Bueno, porque definitivamente es un señor que no se da cuenta que carga el soplete en la mano y se le ocurre hacer así y al lado tiene una cortina o tiene una cuestión o tiene algún trapo lleno de aceite o cualquier cosa. Evidentemente que cuando vean, esto es bueno ver en la película, porque realmente uno se da cuenta que de repente está un tipo parado así y de repente le pega una llamarada y el tipo está incendiado total. Y uno dice, ¿y eso ocurre así? Pues sí, así es que ocurre. Y evidentemente empieza uno a tratar de quitarse las cosas de encima y el 99% de los casos no se puede. Y además de eso, cuando se lo quita, se lo tira encima a otra cosa que también se está a incendiar y evidentemente sigue el fuego y sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que el momento que pierde total control. Las condiciones para tener fuego no tienen nada que ver con la temperatura ni con el material. Quiero hacerle la aclaratoria porque todo el mundo me dice, yo tengo mi cosa hecha de puro concreto. Vayan a ver las torres del Parque Central y me cuentan qué pasó. Porque todo es de concreto por la red. Pero resulta que adentro había muebles, adentro había plástico, adentro había cosas y había una estructura metálica, que fueron las que se quemaron y se cayeron. Riesgo real. ¿Qué fuiste, Carlos? El riesgo, por ejemplo, en una de las protecciones más importantes que yo estaba mencionando es el caso de los frigoríficos. Por ejemplo, las cavas tienen dos fuentes importantísimas para generar incendios. Uno es que las cavas, en el recubrimiento de ellas, se usa poliuretano expandido. Y ese poliuretano expandido porque es un buen aislante para el tema de la respiración. Pero ese poliuretano expandido, cuando no es tratado contra incendios, es definitivamente uno de los elementos que más rápidamente arde compitiendo con el anime. Agarren un poco de anime y péguenle candela, para que ustedes definitivamente se rían. En la forma en que tan rápidamente se convierte en un pequeño amasijo, una lámina de 1 metro por 1 metro, se convierte en un puñadito así, todo resquebrajado y todas las cosas. Igualito para, ese es uno, el recubrimiento de una cava o de los frigoríficos. Y el segundo punto es que los señores también utilizan un sistema de ventilación y de enfriamiento que no es el sistema de enfriamiento normal que ustedes tienen, ni el que ustedes conocen, sino que se usa amoníaco. Y cuando se usa amoníaco en el sistema de enfriamiento, el amoníaco tiene otro problema. Cuando sale es tóxico y adicionalmente se incendia. Y entonces cuando ustedes tienen un frigorífico, aunque esté a muy fría temperatura, tienen que entender que adentro de eso hay productos, y esos productos están en cartón, esos productos están en envases que pueden ser combustibles, y si ocurre cualquier evento de esto se puede tener un incendio. Por eso es que ustedes ven que estas cosas también tienen sistemas de protección contra incendios, y esos sistemas de protección contra incendios son especiales para estas áreas, pero que tienen que tenerlo porque dentro de esto, a temperatura de congelación está. Hay películas donde ustedes ven que están en pleno invierno y los edificios se queman. Y lo horrible es que no pueden apagar el incendio porque afuera las tuberías están congeladas y el agua está congelada y no fluye. Y sin embargo, déjenme decirles, estamos en invierno, está todo con esto de frío. ¿Por qué? Porque hay muchos calentadores que trabajan a gas. Y ese sí no se congela. Y ese sí se prende. Entonces tenemos este tipo de problemas. Así como el fuego es posible de todas partes, la segunda premisa es sencilla. ¿Cuál es el objetivo principal de cualquier sistema de prevención y protección contra incendios? Señores, no hay otro más que salvaguardar vidas humanas. Esa es la primera cosa por la que usted trabaja. Usted no puede privilegiar la protección de una máquina por la protección de una vida humana, o la protección de cualquier otra cosa que usted quiera, ni siquiera un barril o una maleta llena de billetes, con relación a la vida humana.
Es decir, su trabajo, lo que vayan a trabajar en esto, lo que vayan a hacer, tiene que estar siempre, lo primerito que voy a ocupar es de salvaguardar la vida humana. Eso implica que después voy a ocuparme de lo que pasa con la propiedad y después voy a ocuparme del ambiente y de lo que le pasó a los vecinos. Yo tengo que salvaguardar la vida humana de los que están en el mundo. Sigue, por favor. Y vamos a ver los 3 pasos fundamentales que hay que seguir para hacer que, basado en esta primera premisa y en la segunda premisa, que es la parte de preservar la vida humana, ¿qué debemos hacer? Ya les dijimos que para hacer incendios necesito la fuente de calor, el combustible, que se pongan en armonía y se prendan. Y que el error humano que los va a hacer caminar. Sí, la filosofía de protección contra incendio entonces es las oportunidades que tenemos para intervenir al fuego producto de un incendio a lo largo de una línea de tiempo. Y que a medida que transcurre, el crecimiento potencial del fuego crece. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar para eliminar, reducir, prever, y no en ese orden precisamente, para controlar las condiciones del fuego en las que estamos trabajando. Dale, Carla, por favor. Para eso, ¿qué debemos hacer? Eso es. Lo primero es prevenir. ¿Para prevenir qué significa? Bueno, algo que han oído 500.000 veces, pero que nadie se acuerda de ello. Bueno, los que estamos más viejitos aquí, cuando el metro era el metro, sí lo podíamos ver. Golpea, porque mira cómo caen los polvos. Pero el polvo, al estar tan caliente dentro de este aparato, cuando pega con el oxígeno, se incendia. Y esto pasa casi todos los días en estos colectores de polvo, que ellos lo llaman ciclones, y que absorben el polvo en la fundición del aluminio, lo meten por unos grandes ductos y se los llevan para golpearlo en unas tornas como esta para después recogerlo y llevárselo. El problema es que si en el recorrido se vino alguna partícula de otro metal o de cualquier cosa que se calentó mucho porque se tranca, porque los filtros no son buenos operando y porque tienen algún otro tipo de problema, terminan en este show. Esto les voy a decir lo siguiente, esto es todo lleno de polvo y esto es una locura lo que la gente está haciendo. Porque tú no sabes en qué momento eso va a chorrear, se va a venir la cascada de fuego y se va a quedar y las personas para dónde van a correr. Y si le viene el líquido, tú estás muerto. Porque lo va a perseguir y le va a quemar la patica. Quítame esa disca, ya. Vamos a ver, entonces, vamos allá. Entonces, esto que está aquí es otra cosa de esas que nunca se prenden. Miren, almidón de maíz. ¿Qué es el almidón de maíz? Maicina americana, ¿vale? Entonces ya tú tienes que una cuestión, por ejemplo, la crema de arroz se hace con arroz y el arroz tiene polvo de cuestión y estas partículas se convierten todas en fuentes de transmisión de energía. Y usted prende un yesquerito en el medio de una fábrica de esas cosas que estén llenas de ese polvillo y corre gran riesgo de que ese negocio le explote. Y uno dice, pero explotar, si eso es una cosa que está ahí, que se supone que está clarita, sí. El problema es que no ocurre así. Mientras más chiquitico es, más fácil, siendo un producto que no es agua, siendo un producto, mientras más chiquitico es, él es capaz de absorber más energía y hace más combinación de energía con las otras bichitas que tiene. Y está cargado, porque además viene el producto de flotación, porque la muelen y porque lo riegan y porque le ponen el molino y lo cargan de energía estática cuando ustedes están igualito como cuando ustedes frotan una alfombra y después le pegan corriente a otra persona, sobre todo en los sitios donde hace mucho frío. Cuando uno arrastra el pie así y después hace así y ya toca el otro y hace y le sale el arco eléctrico. Eso es producto de que eso se genera electricidad estática que hace que eso ocurra ahí. Entonces, para reducir el riesgo, evidentemente restringir los materiales utilizados en el hogar diario, adicionar materiales retardantes a la llama. Por ejemplo, todas las alfombras de todos los sitios públicos deberían ser tratados con retardantes a la llama. Todas las cortinas de todos los hoteles, todas las cubrecamas de todos los hoteles deben ser tratados con retardantes a la llama. ¿Por qué debe hacer eso? Bueno, porque yo entiendo que usted me diga que no deja fumar en las habitaciones. Pero yo quiero que me diga qué sabe lo que está haciendo después que se mete 3/4 de un frasco de etiqueta negra.
códigos prescriptivos son los que establecen obligación de hacer ciertas cosas y no hacer otras. En el mundo, por ejemplo, el International Building Code dice qué hacer. Este International Building Code es el Código Internacional de Edificios, no de seguridad solo, es general, de toda la construcción. Sigue, Carlos, por favor. En el consenso de las normas, ustedes lo saben, esto, pirámide al revés, porque está puesta a propósito, las normas son de empresa, son de país, pero en el medio o al revés, son de sector primero y después de país. ¿Por qué? Porque una gente lo hace así y después están las normas mundiales. En Venezuela, la norma país son las normas que hace Fondo Norma que se llaman normas Coveney. Las empresas tienen su norma, PDVSA tiene sus normas, Corpoelec tiene sus normas, las empresas Polar tienen sus normas, o sea, es decir, cada empresa tiene sus propias normas, un poquito más rígidas, un poquito esto, pero no pueden ser nunca menos que la norma que maneja el país. Estas son normas, la NFPA 1 y la NFPA 5000 son normas del sector de incendios. Estas normas, sin embargo, el National Fuel Gas y otras normas que están superan esa capacidad, porque tienen que ver con otras cosas también. Y estos códigos igual. Y las normas venezolanas Coveney, por ejemplo, esta Coveney 200 está basada, no la pusieron aquí, en la norma NFPA 70, que es el código de seguridad, es esa. Este es el NEC. Esta es la norma 70 de la NFPA y esta la Coveney 200 está en eso. La norma de medio de escape, la 810, está montada entre la 1 y la norma NFPA 101. La norma 823 tiene que ver con los diferentes áreas de los sistemas de detección y alarma que aparecen en la norma NFPA 72. Pasa acá. Ok. Sin embargo, estos prescriptivos, que es que te dicen lo que puedes hacer y no puedes hacer, eso está cambiando. Y la nueva línea de progreso dice que ahora usted va a trabajar con diseño basado en el desempeño. ¿Ustedes saben por qué? Porque la biblioteca de la NFPA ya va como por 30.000 páginas. Y evidentemente al ir por 30.000 páginas en normas, prácticamente la gente no lo puede manejar con la tranquilidad que querría. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Los profesionales de protección contra incendios, dentro de la protección contra incendios, se van manejando y se van especializando en diferentes áreas y sectores. Y en esa especialización van acumulando su conocimiento de las diferentes cosas que hacen las normas o que establecen las normas, y ellos pueden en un momento decir, mira, la norma dice que yo tengo que colocar a lo mejor 5 detectores aquí, pero yo tengo una nueva tecnología que definitivamente se llama un detector de rayo o beam detector, que es capaz de manejar toda esta sala con una cosa que yo coloco aquí en esta parte del techo y otra que coloco en el otro lado, y sin embargo le hace una detección de toda la zona. Y no tengo que trabajar, como dice la norma, con un detector que tengo que colocar cada 60 o 80 metros. Yo puedo hacerlo simplemente con otro. Yo sé, por ejemplo, que nosotros no podemos disparar, por ejemplo, un tipo en una discoteca no puede estar poniendo un sistema de detección de humo muy sensible. En la discoteca ahora no tengo que tampoco, pero antes cuando se fumaba, y entonces ¿por qué? Porque se fuma mucho. Pues un salón de probar tabaco, tú lo vas a poner un detector de muy alta sensibilidad y el tipo simplemente se va a estar disparado todo el día. Entonces lo que van a hacer es que lo van a pagar y nunca más lo van a usar. Entonces realmente el diseño basado en el desempeño significa que los profesionales de protección contra incendios modelamos el movimiento de los humos para diseñar cómo deben ser las resistencias pasivas. Nosotros modelamos cómo se mueve el fuego para ver cómo deben ser los sistemas de extinción y cómo deben ser colocados. Nosotros decimos de acuerdo a las condiciones de lo que sabemos y de conocemos y la experiencia que tenemos. Y además de eso, se acostumbra que uno pueda mandar a validar su proyecto con otro profesional de la misma jerarquía que uno tiene o superior, para poder hacer que te aprueben o te chequeen sin necesidad de que las autoridades se vean en la obligación de trabajar de más tratando de controlar todo y no pudiendo controlar nada, sino que simplemente se haya un establecimiento donde cada profesional responde y dice, sí, yo analicé ese proyecto y en general estoy de acuerdo. A lo mejor no me gusta una cosa que yo lo hubiera hecho distinta, pero en general estoy de acuerdo y el proyecto está bien y los cálculos están bien chequeados.